Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos algo precioso para profundizar y con nosotros está el pastor Raúl Brunelli con el tema ¿salvación individual o colectiva? Adelante, pastor Brunelli. Buenos días. Continúe. Bueno, buen día, gracias. Este, mm, la verdad que este temita lo estuve compartiendo con mi grupo pequeño el viernes pasado, nos reunimos los viernes de noche, y, y a raíz de que en el grupo hay una persona que todavía no se ha bautizado y que es como que viene, ¿cómo diríamos? Postergándolo, ¿no? Postergándolo. Y no sabíamos cómo ayudarla, no sabíamos más qué decirle, qué hacer, porque uno le dice, bueno, está bueno, ya conoces todo, ya aceptaste todo, estás asistiendo a la iglesia, a la escuela sabática, al grupo pequeño, sos parte de la familia, te falta el paso legal, ¿no es cierto? Y ahí estaba, como digo, postergándolo. Y el viernes anterior al pasado, una de las hermanas dice algo como que no era importante ser parte de la iglesia, que la salvación es individual. Y ahí me entero, porque sinceramente yo la conozco de buena parte de toda la vida, casi a esta señora, y ahí me entero que ella no es, o sea, perdió su membresía en algún momento, no hizo su traslado, una cuestión así, y, y un poco dice eso que en mi mente, en mi corazón, digo, bueno, está dándole un antitestimonio a la otra hermana que tiene que bautizarse y a la vez ya tiene un problema porque no tiene resuelta su situación con la iglesia. Y como excusa o entre comillas como consuelo, no sé, porque ella tiene sus, digamos, sus dudas de que la acepten, algo por el estilo. Entonces dice eso, de que no es importante, que la salvación es individual, que no es importante ser parte de la iglesia. Así que al viernes siguiente, que es el pasado, eh, nos pusimos a compartir este temita, que lo voy a tratar de resumir, porque me pareció interesante y está bueno que tanto si nos puede tocar a nosotros, que todavía deseamos que alguien que no está bautizado o que tiene que volver a la iglesia, arreglar sus cosas, o para usarlo con otras personas también, ¿no es cierto? El texto que pusimos ahí, porque me piden texto, todos son bastante, como diríamos, estrictos en este grupo, en realidad es un texto que si bien está en Primera de Pedro 2:9, es un texto que está en el Antiguo Testamento. Y yo les quiero invitar a leer eso, o sea, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, Éxodo 19, versículos 5 y 6, allí está más o menos el mismo mensaje de parte de Dios que Pedro lo transcribe o lo repite allí en su carta. ¿Qué dice ahí? Dice, Dios le dice al pueblo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieses oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios hablándole a Moisés con un mensaje para el pueblo. Eh, Fíjense, yo leí desde el 4, casi equivocadamente, por decirlo así, porque había dicho 5 y leí el 4, pero está bueno porque en el 4 Dios dice, yo soy el que los liberé, yo soy el que los elegí. Y entonces, el resultado de esa elección es lo que le dice Dios al pueblo, ¿no es cierto? Si ustedes oyen mi voz, si ustedes guardan mi pacto, fíjense que en qué momento le dice eso, Éxodo 19, o sea, justo antes de darle los 10 mandamientos, justo antes de darle
diríamos, lo que el pueblo de Dios lo entendía como el pacto. Es decir, un pacto tiene dos partes. La de Dios la estaba cumpliendo, que era sacarlos de Egipto, llevarlos a la tierra prometida, todavía faltaba, obviamente, pero la parte del pueblo era oír la voz y guardar el pacto, oír la voz y guardar el pacto, ¿no? Y entonces el resultado de ese pacto, de esa sociedad con Dios es que nosotros seríamos especial tesoro para Dios de entre todos los pueblos de la tierra, que nosotros seríamos un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, y ese es el mensaje que nos tenemos que transmitir de unos a otros, ¿no? Porque, digamos, el mensaje Dios se lo dio a Moisés, después, muchos siglos después, eh, Pedro dice que ese mensaje es para la iglesia, ¿no? O sea, era para el pueblo de Dios y es para la iglesia desde la época de Pedro y, por supuesto, de la actualidad también. Y si nosotros eh, nos vamos, eso es el Antiguo Testamento, si nos vamos al Nuevo, conocemos el pasaje de Mateo 16, cuando Jesús le dice a sus discípulos, versículo 18 específicamente, diríamos, es la palabra fundacional de la iglesia, pero que en el fondo es exactamente lo mismo, es la continuación del pueblo de Dios de la antigüedad, desde Adán y Eva, los patriarcas, los profetas, el pueblo de Israel y por supuesto luego entonces la iglesia de Cristo. El versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si ustedes recuerdan, Jesús hace un juego de palabras ahí a Pedro, mejor dicho, a Cefas le había cambiado a Simón, le había cambiado el nombre de Simón a piedra, Pedro, pero en realidad piedra, Pedro, Petros es un canto rodado, una piedrita de esa como la que David puso en la onda, ¿no? Ese tipo de piedra. Y Jesús dice, sobre esta roca, ahí dice Petra, ¿no? O sea, sobre él mismo edificaré mi iglesia. Y está claro de que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios está hablando de un pueblo, está hablando de un conjunto de personas llamadas por Dios, elegidas por Dios, rescatadas por Dios, y que Dios las une con un propósito salvífico, o sea, las une para salvarlas individualmente, pero salvarlas también colectivamente. O sea, ahí Dios no está llamando a un pueblo, a una persona aislada, sino que está llamando a un pueblo, ¿no es cierto? Y no voy a leer, pero hay un par de textos en la Biblia que son capítulos enteros, incluso Primera de Corintios 12, que alguna vez lo hemos comentado aquí en este grupo. Dios dice que la iglesia es su cuerpo, ¿no? Recuerdan ustedes que cada cuerpo, perdón, el cuerpo tiene miembros y cada miembro tiene su función, pero la iglesia es un cuerpo. En Efesios 1, 22, 23 dice que de ese cuerpo Cristo es la cabeza. Y está claro que Dios está estableciendo una iglesia de forma tal que Él es la cabeza, pero que los miembros no son aislados, ¿no es cierto? Los miembros, o sea, vos no vas a ver una pierna por un lado, una oreja por el otro, el ojo por el otro. Están todos unidos, conformando ese cuerpo, y efectivamente Cristo es la cabeza. Así que digamos que el primer argumento, la primera idea de la Biblia es que Dios nos llama a individuos, llama a pueblos, ¿no? Desde siempre y hasta el día de hoy también. La segunda idea de que ese pueblo conforma un cuerpo, o sea, que tiene una unidad de propósito. O sea, el cuerpo, aunque tiene distintos miembros, está gobernado por la cabeza y tiene un propósito. O sea, el cuerpo está íntimamente unido, podríamos decirlo así, para cumplir la voluntad de la cabeza. O sea, ese es nuestro cuerpo. Ese es nuestro cuerpo. Otro punto interesante lo podríamos ver en Hechos 2:47. Y disculpen, hoy los estoy pimponeando, ¿no? A mí me gusta siempre leer un texto
pero en esta ocasión tenemos varios textos, bueno, 4 o 5, no son tampoco tantos. Fíjense en esta partecita de Hechos, ustedes saben que en el relato de capítulo 2 sucede, bueno, las lenguas de fuego, o sea, la presencia del Espíritu Santo, el milagro de hablar en las distintas lenguas de la gente que estaba allí presente, el primer sermón post Jesús, por decirlo así, la conversión de un enorme grupo de gente, la conformación de ese cuerpo que se reúne en las casas, se dedica a compartir todas las cosas, a crecer en la palabra. Pero este detalle de este versículo nos muestra el mismo punto que estamos tratando de recordar entre todos. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, ustedes ven que la salvación es salvación de individuos, claramente. O sea, Dios toma a ese individuo, pero ¿qué hace? Lo incorpora a la iglesia. O sea, el individuo es salvo por la gracia de Cristo, por la fe de esa persona también, que se entrega a Dios, pero es incorporado a la iglesia, donde habían de ser salvos. O sea, en el entorno de la iglesia está funcionando la salvación, porque así como un órgano sano solamente puede ser sano conectado al cuerpo, un cristiano salvo naturalmente forma parte de la iglesia, o sea, Dios lo incorpora a la iglesia. Otro texto que vamos a leer y que está, como digo, también lo hemos leído alguna vez en este grupo, es Hebreos 10, 24 y 25. Así que hoy es día de repaso, aparentemente, pero vale la pena unir todos estos hilos para llegar a esta hermosa conclusión. ¿Se acuerdan San Pablo diciéndole justamente a los que venían del pueblo de Dios? Esta carta estuvo orientada directamente a los hebreos en primera instancia, pero por supuesto que a todo el pueblo de Dios, por eso nos llega a nosotros. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esto es, ¿cómo diríamos? Es tan elemental lo que está escrito acá. O sea, la congregación, el congregarnos, tiene un propósito, tiene un sentido. Estimularnos al amor y a las buenas obras, dice, ¿no? Estimularnos, recuerdan ustedes esto, lo charlamos alguna vez, estimularnos al amor, que es el carácter de Dios, o sea, estimularnos a ser como Dios, y a las buenas obras, es decir, a actuar como Dios. A ser y a actuar. Es la evidencia de la salvación. De paso, Jesús dijo, ¿no? Que la gente iba a reconocer que nosotros somos sus discípulos en la manera en que nos amamos, que nos tratamos, y el amor involucra inclusive esa segunda parte de la siguiente frase, dice que congregarnos para exhortarnos, ¿no? El amor involucra exhortarnos, o sea, involucra decirnos lo que tenemos que decirnos cuando vemos que estamos yendo por mal camino, ¿no? Esa es la exhortación. ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? ¿Por qué razón? Porque el día está cerca, dice San Pablo ahí en Hebreos 10:25. Y el último texto que vamos a leer esta mañana se encuentra en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 13. 11 al 13. ¿Qué dice San Pablo aquí? Y dice él, bueno, perdón, quizás la conclusión del punto anterior, no salgamos de aquí, no hay problema, es que si nosotros a la fe no la ejercemos en un ámbito como la iglesia, y por supuesto afuera, la fe se enfría. Y esa comunidad es la que nos protege del enfriamiento, ¿no? Esa idea no la quería dejar escapar. Entonces vamos a este último texto. Dice, y él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense ustedes que Dios da los dones, Dios da los dones con un propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, volvemos a la ilustración del cuerpo. No hay manera de que el cuerpo crezca si no es por obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo da dones para que dentro del entorno de la iglesia esos dones prosperen el cuerpo, lo hagan crecer al cuerpo. Y una de las cosas que yo les decía al grupito, ¿no? Es lo siguiente, le digo, miren, no tiene sentido los pastores sin ovejas, ¿no? O sea, que fíjense ustedes que lo primero que menciona como don es el apostolado, pero después habla de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros. Bueno, yo me siento pastor maestro, porque en realidad esa palabra ahí involucra las dos cosas tan como fusionadas. Yo me siento, Dios me llamó para eso, pero ¿qué sentido tiene si no hay ovejas? ¿No? O sea, la iglesia tiene el sentido, el propósito de hacer que sus miembros crezcan, y para eso el Espíritu Santo da dones. Ahora, ¿dónde vos podrías usar esos dones para que la iglesia crezca si no es en la iglesia? O sea, no podés estar fuera del cuerpo para nutrir al cuerpo, no podés estar fuera del entorno amoroso, pero ¿cómo diríamos? Firme, por decirlo de alguna manera, que constituye, diríamos, es como un hijo que se cría en la calle, no va a salir bien, no hay nada que hacerle. El entorno del hogar le da seguridad, le da protección y le da corrección cuando hace falta también. O sea, para eso está la iglesia. Nosotros estamos para corregirnos entre nosotros, pero por supuesto para animarnos, para fortalecernos, para desafiarnos, para sanarnos entre nosotros, pero no hay un o, no hay un este o lo otro, no hay un blanco y negro, diríamos que es un cuadro a todo color el de la iglesia, donde todos los colores estamos allí y de alguna manera influimos unos sobre los otros para ayudarnos, para desarrollarnos. Así que sin iglesia los dones no existen o no tienen sentido directamente, no tienen sentido práctico. ¿Para qué Dios va a dar dones si no tenés con quién usarlos o en quién ejercerlos, ¿no? Y por si acaso vamos a compartir rápidamente 4 pequeñas citas de Elena de White. Esas obviamente no están en la Biblia, están en los libros de Elena de White. Y Elena de White dice, Dios tiene una iglesia en la tierra. No son los grandes templos, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, fíjense ustedes que la iglesia no es el edificio, eso creo que está muy claro en la mente de todos nosotros. La iglesia somos nosotros, somos las personas. Piensen ustedes que en la época de Noé, el medio señalado para la salvación de los hombres, ¿cuál era? El arca, ¿no? Había que meterse al arca. En la época de Sodoma y Gomorra, el método o el medio señalado por Dios eran las montañas. Había que salir de la ciudad e irse a las montañas. Hoy hay que formar parte de la iglesia. No hay otro mensaje en la Biblia. No hay otra receta para salvarnos. Es refugiarnos en la iglesia. Por supuesto, esto lo que está diciendo es que Dios obra a través de la iglesia, no es que la iglesia salva, pero Dios obra a través de la iglesia. La anteúltima cita dice, Satanás sabe que el éxito solo puede obtenerse, ¿sí? Separando a las personas de la iglesia. O sea, ahí tenemos lo opuesto. ¿Qué sucede cuando una persona se aleja de las brasas, ¿no? Y se enfría?
lamentablemente el aislamiento espiritual es peligroso y mortal. No estoy diciendo de que vos no te salvarías si estuvieras solo o sola en una isla desierta. Es obvio de que la salvación eh, ahí Dios la ejercería de manera directa y personal, eso no tiene ninguna duda. No estoy diciendo que hemos pasado circunstancias como la del COVID, que nos encerraron o nos teníamos que encerrar según donde estuviéramos, ¿no? Porque había lugares donde directamente nos encerraron. No era necesario ese encierro, sino que fue impuesto. Pero encontramos la manera, ¿no? Que en parte es esta, en parte es esta. Y por último, un detalle no menor. Elena de Hoy dice, la iglesia, débil y defectuosa como es el único objeto sobre la tierra al cual Cristo concede su suprema consideración. Eh, ¿Qué podríamos decir? ¿La iglesia tiene fallas? No hay ninguna duda. Recordemos que la iglesia no es el edificio que podría estar hecho bien o hecho mal, no tiene importancia. La iglesia somos el conjunto de personas que hemos respondido al llamado de Cristo. Y como tales, como personas, somos pecadoras, aunque redimidas en Cristo Jesús, cometemos errores, volvemos a pecar y con nuestro pecado a veces lastimamos a nuestro hermano, ¿no? Al que está más cerca y siempre la va a ligar el que está más cerca, a veces es en nuestro hogar, a veces es en el ámbito de la iglesia o en el trabajo donde estemos. Pero de todas maneras, que la iglesia tenga fallas no hace que tenga todas las otras características, ¿no? De ser el instrumento que Dios usa hoy para salvarnos, de ser el ámbito donde los dones se producen, de ser el lugar donde nosotros nos ayudamos mutuamente. Eh, Así que en conclusión, no hay duda que la relación con Dios es esencial, fundamental. No hay duda de que la iglesia no reemplaza la comunión con Dios, pero por otro lado, la comunión con Dios no reemplaza a la iglesia tampoco. No hay manera. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un cuerpo, porque Dios dio dones a ese cuerpo y porque ese cuerpo está diseñado para salvar y sostener. Fíjense ustedes qué lindo, ¿no? O sea, el cuerpo es el que nos sostiene y el que nos salva, espiritualmente hablando. O sea, en otras palabras, no es Dios por un lado y la iglesia por otra. Es la iglesia de Dios, porque así Él lo estableció, cumpliendo su función, su propósito. Eh, Última frase, dice, rechazar la iglesia que Cristo estableció mientras se dice amar a Cristo es una contradicción. No se puede aceptar la cabeza y rechazar el cuerpo, ¿no? Eso, este, si nosotros nos imagináramos una declaración de amor de ese tipo, seguro que también nos imaginaríamos la respuesta, ¿no? O sea, si yo le dijera o le hubiera dicho en aquel momento a la que hoy es mi esposa, después de ya 44 años, le hubiera dicho, mira, yo te amo, me encanta tu rostro, me gusta tu sonrisa, me gusta cómo hablas, pero no me gusta tu cuerpo. eh, bueno, se pueden imaginar la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona es el todo, es el todo. Y Cristo es la cabeza junto con su cuerpo. O sea, la salvación viene así, esa es la relación salvadora. Cuando nosotros nos incorporamos al cuerpo de Cristo, nos ponemos bajo el mando de su cabeza, o sea, del Espíritu Santo, pero en función del cuerpo. O sea, Dios nos pone allí a tocar nuestro instrumento dentro de esa orquesta maravillosa que Él dirige, a la que él a cada uno le fue dando el instrumento y se lo ayuda o se lo inspira para que lo toque, pero esa melodía surge del cuerpo, no surge de uno solo. No, puede haber instantes en que un solista se destaque y nosotros, no sé, podemos alabar a Dios, hasta aplaudir si quieren, ¿no? Depende tu idiosincrasia, pero el solista dura 3 minutos, ¿no es cierto? O sea, escuchas una parte especial, dura 3 minutos, 4.
no estamos salvados por un solista, no es a ver qué dice el pastor en todo o el líder espiritual. La iglesia somos todos y mutuamente nos vamos a ayudar y tener la seguridad de que vos sos parte importante de ese cuerpo porque Dios te dio a vos una función y unos dones dentro de ese cuerpo para hacer bendición. Así que no nos privemos de la bendición ni privemos a otros de la bendición, porque dentro de ese cuerpo nosotros somos el agente de Dios para salvar la gente y para salvarnos también a nosotros mismos. Que Dios nos bendiga. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Raúl Brunel, y tremendo mensaje. Yo he recogido mucho maná el día de hoy, así que le voy a pedir que termine con una palabra de oración y le voy a dar una tareita, que me comparte esos textos. Como, Bueno, mil cómo no, los gracias. tengo. Voy a pedir que termine con una palabra de oración. Gracias. Cómo no. Ahí va. Querido Padre, queremos alabar tu nombre, queremos agradecerte por tu amor, tu misericordia, porque tu Señor nos amas tanto que pusiste el universo entero, Señor, el cielo completo a trabajar para nuestra salvación. La obra del Padre, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo son elementos imprescindibles en nuestra salvación, pero tú también creaste la iglesia como el arca de salvación, como el lugar de refugio. Sin duda, pensando en el arca, habrá sido incómodo pasar todo ese tiempo encerrados, pero esa incomodidad también era parte de la salvación. Y si de alguna manera nosotros hemos sido heridos por tu iglesia, Señor, no nos olvidemos de que tú fuiste también herido en casa de tus amigos, que nosotros todos te herimos para, de alguna manera, hacer eficiente y eficaz tu salvación, tu sacrificio final en la cruz por cada uno de nosotros. Bendícenos y úsenos, llénanos de tu espíritu, guíanos hoy y a lo largo del resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.